Hola de nuevo, mi nombre es Julián de opciondelta.com y en esta séptima lección del curso de iniciación a las opciones financieras vamos a aprender a leer e interpretar los gráficos de beneficio o pérdida característicos de las opciones. Estos gráficos son una herramienta muy potente que nos da una gran cantidad de información de manera muy visual sobre nuestras operaciones. Y es muy importante que sepamos lo que son y los entendamos porque nos ayudan a generar estrategias complejas y a ajustar posiciones. Además, en esta lección vamos a pasar a la acción real en toda regla, porque es la primera de este curso de iniciación en la que por fin nos adentraremos en una plataforma real para mostrarte cómo se visualiza todo lo que vamos a explicar a continuación. A partir de aquí lo haremos probablemente en cada lección, para ir dando ya el salto poco a poco a la realidad con los siguientes conceptos. Así que felicidades por llegar tan lejos. Comencemos por entender qué es un gráfico de beneficio o pérdida. Un gráfico de beneficio o pérdida, o de pérdida a beneficio, o de BP, o incluso en la mayoría de los brokers se encuentra como PL, Profit and Losses, son representaciones gráficas bidimensionales, ahora veremos qué es esto de bidimensionales, del beneficio o pérdida de una operación con respecto al precio del subyacente, a la expiración. Es decir, son representaciones gráficas que nos muestran los posibles rangos de ganancias o pérdidas de dinero que tendrá nuestra estrategia en función del precio del activo subyacente, por ejemplo, una acción. Básicamente nos ayudan a entender de manera muy visual dónde ganaremos o perderemos dinero con nuestra estrategia. Los gráficos beneficio-pérdida pueden tener tantas formas como estrategias operativas existen, ya sean simples o compuestas, pero siempre están formados por los mismos elementos que vamos a ver a continuación. Como decimos, estos gráficos son bidimensionales, y esto quiere decir que están compuestos por dos ejes, uno vertical y uno horizontal. Vamos a ver qué refleja cada uno, comenzando por el primero, el eje vertical. El eje vertical de un gráfico beneficio-pérdida es, si cabe, el más importante porque es, en última instancia, en el que nos muestra cuánto beneficio o cuánta pérdida estamos teniendo en una operación. Obviamente reflejado en la moneda en la que cotice el activo subyacente, bien sean, por ejemplo, euros o dólares en función de si es un activo europeo o americano. Así que si estamos operando acciones del Banco Santander, por ejemplo, pues se va a mostrar en euros, y si estamos operando Apple, por decir algo, pues se mostrará en dólares. El eje se encuentra dividido en dos mitades por el eje horizontal, por este eje de aquí, en una zona superior y en una zona inferior. La zona superior de este eje obviamente representará el resultado positivo, es decir, el potencial beneficio que podemos conseguir con esta operación, y por supuesto lo hará con un número positivo por encima de cero. Por otro lado tenemos la zona inferior de este eje, que son las pérdidas o la zona negativa, y se refleja con un número negativo por debajo de cero. En segundo lugar tenemos el eje horizontal, este de aquí, el cual refleja la cotización del activo subyacente a la expiración. ¿Y por qué decimos a la expiración? Pues bien, recordemos que la ganancia o pérdida no se materializa hasta que expire el contrato, por lo tanto, aunque hoy el activo, por ejemplo, esté cotizando a 10 euros, que como vemos aquí es una zona de pérdida, si a la expiración la acción cierra en 20, el resultado es positivo, por lo tanto el potencial resultado de nuestra inversión se muestra en el gráfico en base al precio de la acción a la expiración del contrato. Este eje normalmente va en sentido ascendente de izquierda a derecha, es decir, la zona izquierda del gráfico representará un punto más bajo en el precio de la acción e irá aumentando conforme nos vayamos moviendo más hacia la derecha. De nuevo, las cifras de este gráfico se representan en la divisa en la que cotiza el activo. Si la acción es europea, serán en euros, si es americana, en dólares, etc. Todo lo representado en un gráfico beneficio-pérdida está dentro de los ejes que acabamos de ver, formado por una intersección entre ambos. Por ejemplo, aquí tenemos el gráfico beneficio-pérdida de una compra de acciones normal y corriente. Como puedes ver en este caso, los beneficios y pérdidas potenciales aumentan o disminuyen de manera lineal en función del precio de la acción en ese momento. Si observamos con detenimiento, veremos que cada zona es un punto de intersección en concreto entre ambos ejes, en base al precio de la acción. Por ejemplo, si el precio de la acción se sitúa en 27, el beneficio potencial es de 1.200 euros. Y lo podemos situar fácil y visualmente en el gráfico simplemente con un cruce entre ambos ejes. Si nos vamos a otro ejemplo en este mismo gráfico, cuando la acción está cotizando a 11 euros, pues en este caso la pérdida sería de 400 euros y de nuevo podemos encontrar el punto en el gráfico simplemente con el cruce de estos dos ejes. Esta es la manera más simple en la que se puede mostrar un gráfico. Con opciones se complica un poquito más, pero
de verdad que es muy fácil de entender. Como vemos, un gráfico beneficio-pérdida de acciones se mueve de manera lineal, pero con las opciones funciona ligeramente diferente y existen algunos puntos claves comunes en todos ellos que debemos saber interpretar para entenderlos al 100%. Vamos a verlos en detalle. En primer lugar tenemos la zona de beneficio. Esta es la zona en la que está reflejada nuestra ganancia. Al igual que en las acciones, es un área formado por las intersecciones entre ambos ejes, de tal manera que nos muestra la cantidad de beneficio en función de la cotización de la acción. Pero en el caso de las opciones se puede mostrar de dos maneras diferentes, como beneficio ilimitado, que sería exactamente igual que con las acciones. Cuanto más suba o baje, si es que estamos vendiendo, el precio de una acción, nosotros más ganaremos, de manera exponencial. Pero también se puede mostrar como beneficio limitado, y esto quiere decir que lo que nos indica es que hay un punto en la cotización, que sería este de aquí, en el cual nuestro beneficio deja de crecer y se estanca. Da igual lo que suba o baje el precio de una acción, que nuestro beneficio ya no aumentará más. A estas alturas, como podrás imaginar, este tipo de gráficos se dan en la venta de contratos de opciones, donde nuestro beneficio está limitado a la prima que cobramos inicialmente. Dependiendo de la estrategia que sigamos, se puede presentar de diferentes formas, pero siempre estará por encima del eje horizontal. En segundo lugar tenemos la zona de pérdida. A diferencia de la anterior, esta se muestra en una zona inferior del gráfico, por debajo del eje horizontal. Básicamente funciona igual que la anterior, pero de manera inversa, mostrándonos la cantidad de pérdida potencial en función de las zonas de cotización de la acción. De nuevo, estas pérdidas se pueden mostrar como ilimitadas, es decir, cuanto más suba o baje el precio de una acción en función de cómo estemos posicionados, más perderemos. O como pérdidas limitadas. Esto quiere decir que hay un tope máximo para nuestras pérdidas, un punto en el cual da igual cuanto más suba o baje la acción, nosotros no perderemos más. Y esto sucede, como podrás imaginar, en los casos en los que compramos una opción pagando una prima, que recordemos que no podemos perder más que el precio del coste de la prima. Igual que con los beneficios, dependiendo de la estrategia que sigamos, se puede presentar de diferentes formas, pero siempre estará por debajo del eje horizontal. El siguiente punto clave en un gráfico de beneficio-pérdida de opciones es el precio strike. El precio o los precios strike de una estrategia se pueden ver claramente en un gráfico de esta manera. Están representados por un cambio en la dirección de la línea que refleja el resultado. Es el punto de inflexión para estas. Como hemos visto antes, en los gráficos de las acciones no tenemos este punto porque el resultado solamente está condicionado por el precio de la propia acción. Cuanto más suba una acción en el caso de la compra, pues más ganaremos. Pero en el caso de las opciones, la prima cobrada y o pagada, porque también se puede pagar, como hemos visto, condiciona nuestro beneficio o nuestra pérdida final. Y al hacerlo, el gráfico deja de ser lineal y pasa a tener estos puntos de inflexión de los que hablamos. En este caso, aquí tenemos reflejada la compra de un contrato, porque estamos limitando las pérdidas, y aquí estamos reflejando el precio strike de la venta de un contrato, porque estamos limitando las ganancias. Digamos que la dirección cambia para adaptarse a la prima que pagamos o cobramos. En cuarto lugar tenemos los puntos de rotura. Puntos de rotura, break-even point o puntos de equilibrio, como quieras llamarlos. Seguro que lo has oído de mil maneras distintas, pero vamos, todas ellas se refieren a lo mismo. El punto de rotura es el punto neutro de nuestra operativa, el precio cotizado de la acción en el cual ni ganamos ni perdemos con nuestra estrategia, sino que estamos a cero. El punto de rotura se puede ver claramente porque tanto la línea de beneficio como la de pérdida desaparecen, que es este punto de aquí, y se encuentran en el eje vertical con el cero. Y como puedes comprobar en este ejemplo, puede haber uno o puede haber varios puntos de rotura para nuestra estrategia de opciones que estemos utilizando. Como vimos en la lección anterior, el punto de rotura es el precio strike que tengamos en nuestro contrato más o menos, dependiendo de nuestra dirección, la prima que hayamos cobrado o pagado por ello, en función de si es una call larga o corta o una put larga o corta. Bien, ahora vamos a ver todo lo anterior, pero desde una plataforma real. Para ello ya estamos dentro de la TWS de Interactive Brokers, que como puedes ver, pues no es tan bonita como la lección, pero refleja básicamente lo mismo y funciona exactamente igual. En un rápido vistazo, lo que vamos a hacer es abrir un contrato de Apple, o vamos a simular la apertura de un contrato de Apple, en este caso será una compra de call, con un precio strike de 165 y una fecha de expiración
a día 16 de diciembre. Ahora mismo estamos a 26 de agosto, por lo tanto, pues más o menos aproximadamente unos 4 meses hasta la expiración. Así que queda bastante tiempo hasta la expiración. Esto nos va a costar 1.245. Estamos en tiempo real, ¿eh? Ahora mismo está cotizando, está abierto el mercado, por lo tanto es posible que esto varíe. Vamos a pagar 1.245 dólares por entrar en este contrato, o lo que es lo mismo, 12,45 dólares por acción. Por 100 acciones que tiene un contrato, pues eso. Esta va a ser nuestra pérdida máxima y el beneficio es ilimitado. Esto va a ser importante para lo que vamos a ver en el gráfico de rendimiento o en el gráfico de pérdida o ganancia. Por la parte de abajo tenemos los posibles escenarios, pero en esto no nos vamos a centrar hoy porque lo vamos a ver en una lección posterior. Vamos a lo que hemos venido, que es el gráfico de pérdida o ganancia. Cuando lo abrimos, lo primero que nos llama la atención es que hay dos líneas. A diferencia que la lección, que teníamos solamente una, estábamos trabajando con un área, un poco para que lo vierais más visual, ahora tenemos dos líneas, una continua y una discontinua. La continua es, entre comillas, la más importante, en la que nos vamos primeramente a fijar para ver qué potencial de beneficio o pérdida tiene esta transacción, porque es la que nos refleja el potencial beneficio o pérdida a la expiración del contrato, a diferencia que esta, que solamente nos indica el potencial beneficio o pérdida que tiene nuestra posición a día de hoy. Pero ahora nos vamos a centrar en esta, en la continua, que es la que queremos analizar. Al igual que en la lección, lo primero que tenemos es el eje vertical, o el eje de pérdidas o ganancias, que está cortado por el eje horizontal, que es el precio de la acción a la expiración. Ahora mismo estamos escogiendo un precio strike de 165, que es más o menos at the money, porque está cotizando Apple en estos instantes, pues a eso, a unos 166 y cambiando, más o menos está at the money. Estos términos ya los veremos posteriormente, pero esto quiere decir que el precio strike y el precio de la cotización de la acción están más o menos en el mismo punto. Ambos ejes se cortan en el cero, en el punto donde no tendremos ni pérdida ni ganancia. Todo lo que esté por encima de esta línea obviamente será la zona de beneficio y lo que esté por debajo de esta línea será la zona de pérdida. Con respecto a la línea de rendimiento volvemos a tener lo mismo que antes hemos explicado, que es el precio strike, que está reflejado por un cambio en la dirección de la línea, por una inflexión en esta línea de rendimiento, y el punto de rotura o el break-even point, que está más o menos en unos 177 con algo. Recordemos que todo lo reflejado en esta línea, en la de continua, es el resultado que obtendríamos a la fecha de expiración del contrato en función del precio de la acción. Esta es la diferencia con la línea de puntos, la cual nos refleja la posible pérdida o ganancia que podríamos tener hoy. Y además, una cosa genial de esta línea, de este análisis que podemos hacer, es que podemos ver los posibles escenarios en función de la fecha hasta la expiración. Por ejemplo, si nos fuéramos a qué estaría pasando el día 24 de octubre si la acción estuviera en diferentes precios, pues como vemos, ambas líneas están más juntas de lo que estaban antes. ¿Y esto por qué es así? Pues es porque el valor extrínseco, ese valor extra que estamos pagando por el tiempo tan brutal que queda hasta la expiración, se va desinflando conforme nos vayamos acercando a esa misma expiración. Incluso si nos vamos más adelante, pues prácticamente hasta casi la expiración, pues vemos que ambas líneas se juntan incluso mucho más. Y si ya nos vamos al día de la expiración, ambas líneas serán exactamente iguales, serán idénticas, porque ya no quedará ningún valor extrínseco. Lo único que quedará es el valor real de la diferencia entre el precio strike y el precio de la cotización de la acción. Como vemos en este otro ejemplo de una transacción ya así mucho más interesante, en este caso tenemos dos precios strike, porque tenemos un short strangle, uno corto por abajo y uno corto por arriba, de 145 y 195. En este caso tenemos 145 por aquí y 195 por aquí. Y unos puntos de rotura pues que aproximadamente están por debajo de 140, yo diría en 139. Y por encima de 200, pues 201 más o menos. Es decir, que si Apple a la fecha de expiración, al día 16 de diciembre, está cotizando en este rango, nosotros ganaremos íntegramente la prima, que como vemos es de unos $600 aproximadamente.
Si por otro lado la acción estuviera por debajo de 140 o por encima de unos 201, pues empezaríamos a entrar en pérdidas. Por ejemplo, si estuviera en 205, nos tendríamos que ir a la intersección del gráfico para ver aproximadamente cuánto estaríamos perdiendo. Aquí vemos que si estuviera en 205, pues nuestras pérdidas serían de un poquito menos de $500 en esta transacción. Y así sucesivamente. Pues si estuviera en 125, pues nuestras pérdidas serían de unos 1.300 y pico. De nuevo, si nos fijamos, estamos simulando que ya tenemos la posición abierta y han pasado un poco más de un mes y estamos al 3 de octubre. En el caso de que en el caso de que Apple estuviera cotizando y se hubiera quedado lateral y estuviera cotizando en el mismo precio, en 168, nuestro beneficio potencial estaría en aproximadamente unos 257. Si quisiéramos, podríamos recomprar este short strangle y obtener un beneficio de 257. No estaríamos esperando a la expiración, por lo tanto no ganaríamos $600 en este caso, pero solamente ha pasado un mes y podríamos recomprar por un valor de 257, es decir, casi hemos ganado aproximadamente el 40%, solamente ha pasado un mes y así no tendríamos el riesgo de traspasar. Por lo tanto, esta línea es importante en tanto en cuanto estemos fijándonos si queremos cerrar la posición antes de la expiración, dónde lo podríamos hacer, en qué momento, cuáles sean los beneficios, cuáles sean las pérdidas, porque si dejáramos en realidad la opción expirar, pues tendríamos un beneficio potencial de 600 euros. Pero aquí hay otra curiosidad. Si por algún casual el 3 de octubre la acción de Apple estuviera, vamos a poner en unos 147, vamos a poner unos 145. Estuvieran unos 145, pues el 3 de octubre en esta operación estaríamos perdiendo dinero. Pero no quiere decir que vayamos a perder dinero en esta transacción. Recordemos que esto solo refleja el beneficio o pérdida potencial a fecha de hoy, a la fecha en la que estemos. Si Apple se queda cotizando en 145 hasta el 16 de diciembre y cierra el 16 de diciembre en 145, estará dentro del rango de nuestro posible beneficio máximo que podemos tener. Recordemos que el precio strike era 145 y 195. Si a la expiración la acción está entre estos dos precios, nosotros ganaremos el 100% de la prima cobrada. Por lo tanto, aunque el 3 de octubre la acción estuviera cotizando en 145 y nuestra pérdida no realizada potencial fuera de aproximadamente unos $250, si se quedase cotizando en ese nivel, en 145, ganaríamos a la fecha de expiración el 100% de la prima cobrada. En el caso de la venta de contratos, la línea de puntos, la línea discontinua, la que nos muestra cuánto estamos ganando o perdiendo hoy, está por debajo, siempre va a estar por debajo de la línea discontinua. Pero poco a poco esta línea se va juntando a la superior conforme vayan pasando los días. Si nos ponemos en el caso del 24 de noviembre, solamente quedan medio mes hasta la expiración, pues vemos que ya se ha juntado mucho más. Incluso si el precio de la acción en esa fecha estuviera más o menos otra vez en 169, es decir, no se hubiera movido ni al alza ni a la baja, podríamos coger prácticamente el 100% del beneficio. Podríamos recomprarlo con el 100% del beneficio. Simplemente un apunte final. Estos gráficos son tremendamente útiles porque nos ayudan a construir estrategias complejas de manera sencilla, simplemente observándolos al realizarlas. Y además nos ayudan a estructurar las estrategias no direccionales que tanto nos gustan en Opción Delta y de las que ya hemos empezado a hablar y continuaremos posteriormente. Como curiosidad, los gráficos beneficio-pérdida son tan útiles que incluso muchas estrategias obtienen su nombre de la propia forma que el gráfico adquiere al reflejarlas. Por ejemplo, como en este caso, la estrategia Iron Butterfly se llama así porque la forma que adquiere el gráfico al realizarla o al reflejarla recuerda a una mariposa. Por último, y para que te familiarices ya con unos cuantos, te ponemos aquí unos ejemplos de gráficos de beneficio-pérdida en función de la estrategia que estemos utilizando. Estas son simplemente 6, pero hay un montón que se pueden realizar. El call spread largo, un Iron Condor, un Iron Butterfly. Todo esto que a primera vista puede parecer un poco complejo, en realidad tiene los mismos puntos de los que hemos hablado. Nuestro punto de rotura, nuestro precio strike, nuestro gráfico de beneficio en la parte de arriba y de pérdida en la parte de abajo y los rangos en los que podemos hacer dinero.
Pero vamos, poco a poco todo esto lo iremos aprendiendo en el segundo curso. Bien, esto sería todo por esta lección. Espero que te haya servido para entender y para aprender a leer correctamente un gráfico de beneficio-pérdida. No olvides que en opción Delta puedes complementar tu aprendizaje con la lección en formato texto e imágenes descriptivas que tenemos en ella, además del resto de cursos y lecciones para que aprendas de manera sencilla y organizada a operar en opciones de 0 a 100 totalmente gratis para siempre. Si tienes cualquier consulta, como siempre, escríbenos directamente a nuestra cuenta de correo, la puedes encontrar en nuestra web y abajo en la descripción de este vídeo, y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y de suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de todo lo que hacemos aquí en Opción Delta. Y por último, por favor, si te ha servido este vídeo de ayuda, te pido que lo compartas para ayudarnos a seguir avanzando en nuestro camino de educar a más gente en el uso de este activo financiero. Nos vemos en el siguiente vídeo.